Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a analizar la semana. Hoy estamos en plena luna llena y vamos a analizar la semana que sigue hasta el cuarto menguante. Bueno, ni me quiero imaginar cómo vivieron el ingreso de Urano en Géminis, además de la conjunción Urano-Venus. Eh, bueno, ojalá que lo hayan podido pasar bien. En mi caso no fue tanto, no fue tanto de haberlo pasado bien. Pero bueno, eh, no era nada inesperado. Y ustedes dirán, Miriam se enloqueció porque está hablando de Urano y dice que no es inesperado. No, lo inesperado era cómo se manifestaba, pero no eran cosas que nosotros no teníamos idea que iban a pasar. Eh, yo creo que fue una gran etapa de negación o sea, al que le haya pasado algo significativo se lo veía venir. No sabía por qué lado. Bueno, pudo surgir, una gran mentira salió a la luz, una puñalada trapera que nos hayan dado, de la persona que menos nos esperábamos recibir una super traición. eh, no sé, un trabajo que teníamos súper seguro y de repente nos dicen que cierra la empresa y nos quedamos sin trabajo. Pero esto es lo que tiene Urano, eh, la velocidad. Fue todo muy rápido, muy rápido. Entonces es como que no nos dio tiempo a procesarlo. Es como que de un minuto a otro vamos a poner un ejemplo, que a mí me gusta hablar con ejemplos, en lo vincular. No sé, yo le estoy preparando la comidita a mi marido y le estoy haciendo masitas caseras y a las 7 de la tarde. Y a las 10 de la noche me entero que se está viendo con otra mujer y que fue a almorzar con esa mujer y yo preparándole la comidita que le gusta. O sea, terrible, gente, terrible, pero todo tiene una finalidad. No importa el hecho en sí, no, no, no importa, no importa. Lo tienen que tomar para sentirse mejor, para poder atravesar este momento difícil, como realmente lo que es como no haber querido reconocer que algo no era para nosotros, o que algo ya se estaba derrumbando, o que algo ya estaba muerto, sea en un trabajo, en un vínculo, eh, en un sistema al cual pertenecíamos. Entonces, esto nos mostró, hablo mucho de vínculos, porque fue Venus que se unió con Urano antes que Urano entre a Géminis. Entonces, bueno, sí, tiene que haber habido muchísimos problemas vinculares y de valores, ¿no? De repente descubrir eh, que los valores no son los mismos, eh, o en nosotros darnos cuenta que lo que valorábamos ahora lo rechazamos, pero de cuajo. eh, y bueno, pero digo, la característica fue la rapidez y también el dolor, ¿no? Eh, entonces separemos hecho de lo que nos pasa internamente. El hecho puede haber sido demoledor, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que nos movió internamente es liberador. Por supuesto que hay que hacer el duelo, no nos olvidemos que, ¿por qué hablo de duelo si estoy hablando de Urano? Porque Urano está relacionado con Plutón, porque Plutón está en Acuario. Entonces, sí, seguramente perdimos algo, eh, pero tal vez lo que perdimos fue justamente eso, fue la ilusión. Tenemos que dejar atrás una idea de nosotros mismos que no es cierta. Por ejemplo, eh, en el ejemplo que yo les daba de, bueno, una pareja que eh, alguno de los dos traiciona al otro. Eh, el que fue traicionado, darse cuenta que siempre es el que confía, el que aguanta,
el que ve cosas raras pero dice no, son cosas mías, eso nos lleva a darnos cuenta que nos tenemos que escuchar más. Y del otro lado, del lado del que traiciona, también se tiene que haber dado cuenta de algo. Urano es sumamente independiente y es yo hago lo que quiero. Pero nos tenemos que dar cuenta que estamos en red. Entonces, todos vivimos en red. Todos estamos relacionados con todos. Y en el caso de un vínculo, lo que una persona haga porque tiene ganas, porque le gusta, porque impulsivamente, como trabaja Urano, eh, hay que tener conciencia que puede perjudicar a otro. Y bueno, y después hay que pagar las consecuencias. Pero bueno, insisto con lo importante. Lo importante es lo que nos pasa. Para mí fue revelador en consulta esta semana una clienta que siempre eh, como que apunta para el mismo tipo de preguntas, pero nunca se incluye ella. Y me llamó mucho la atención y me pareció bárbaro que me diga, si yo termino esta relación, ¿cómo me voy a sentir yo? Y la verdad que me pareció espectacular, porque digo, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque sabemos que tal vez no nos vamos a sentir bien, por supuesto, no nos vamos a sentir bien. eh, y eso ya nos tiene que llevar a pensar, ¿por qué estoy pensando cómo me voy a sentir si rompo esta relación? Entonces quiere decir que esta relación no estaba basada en algo genuino, porque si tengo tanto miedo, como puede ser, miedo al abandono, miedo a no ser vista, miedo a no ser elegida, son los miedos típicos, ¿no? Entonces es como que aguanto, aguanto, aguanto porque eso me calma. Entonces, en el supuesto caso, siempre doy ejemplos, la persona nos endulza el oído. Ay, sos divina, sos la mujer de mi vida, entonces eso nos calma, pero nosotras sabemos que es mentira. Entonces, sí, siempre que estemos en una relación tóxica, ¿no? O estoy con una amiga que me dice, ay, vos sos la mejor, menos mal que sos mi amiga, y es como que yo ya vi cosas que no me cerraban, pero no las quise ver. Entonces, eso que me dice mi amiga me calma, porque digo, ay, bueno, soy validada por ella, me quiere. Entonces, es como una identidad falsa que Plutón nos está obligando hacerla desaparecer. Tenemos que ser quienes somos y no nos tenemos que basar tanto en la necesidad, ni nos tenemos que basar tanto en darle el poder al otro. O sea, mi vida es mía y yo tomo mis decisiones. ¿Que voy a sufrir? Sí, por supuesto. Pero si yo no dejo la relación, sea con mi amiga, con mi pareja, con mi grupo de trabajo, con lo que sea, voy a sufrir el doble, porque no nos olvidemos de los nodos, que el nodo sur está en Virgo diciendo no repitas historias. O sea, anda, no sirve lo que aprendiste nada más. Y lo fundamental, que Urano haya entrado en Géminis. Urano en Géminis es como que nos sacó la subjetividad. Es bien, bien chiquitito que lo hago, pero es para que se entienda. Si yo decía hace muy pocos días, esta persona es el amor de mi vida, eh, una vez que Urano entra en Géminis, nos mostró la realidad. En el ejemplo que les di, el amor de mi vida no traiciona. No, no. Entonces es como, bueno, yo lo cuento como un chiste, pero son experiencias fuertes. Y bueno, y siempre con los transpersonales, las experiencias son fuertes porque siempre tenemos despertares muy profundos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con lo que vimos? ¿Qué es de lo que viene esta semana? Esta semana, yo acá tengo anotado para no olvidarme los movimientos más importantes, pero, por ejemplo, entra Mercurio en Tauro. Mercurio eh, viene de Aries, que es energía nuevita, digamos. Entonces viene con ganas de manifestar cosas, pero ya entra medio contaminado con este ingreso que hubo. ¿Por qué? Porque Mercurio rige a Géminis.
Entonces es como, bueno, pará, vos venís con ganas de crear, de manifestar, eh, pero era desde, con tu subjetividad adelante. La mente nos protege, la mente nos protege, no es que somos tontas, la mente nos protege. Entonces a veces vemos cosas y no las queremos ver. Remítanse, a los que tengan ganas, a un video que es muy, hace muy poquito, que lo hice, que fue de una lunación, que yo le puse el título No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eh, bueno, eso nos dice mucho. Entonces, es como que Mercurio venía con eso de, bueno, eh, quiero manifestar hasta que entra Urano en Géminis. Entonces, es como que a Neptuno se le queman los perdón, a Mercurio se le queman los papeles porque eh, cada experiencia que tenemos en nuestra cabeza la vamos acomodando según los patrones que tenemos. Por eso esos patrones están cambiando. Entonces nos podemos sentir muy desorientados, muy tristes, podemos sentir que no hacemos pie. Y lo que les dije de Quirón en el video anterior, y yo creo que ya se está mostrando en todo su esplendor, porque es como que tenemos la herida a flor de piel. Nos sentimos mal, pero nos sentimos mal por algo que pasó ahora, pero tenemos que entender que eso es algo que ya estaba dentro. La energía vino a despertarnos, a decirnos, Miriam, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? Entonces es como nos muestra, mirá cómo estás repitiendo esta historia, mirá cómo esta herida la dejás, o sea, actúas desde la herida para que te quieran, para que te acepten, y crees todo lo que te dicen. Crees lo que te dice tu amiga, crees lo que te dice en el trabajo, crees lo que te dice tu marido, eh, pero vos sabés que no es cierto. Eso es lo peor. Entonces, bendito sea lo que pasó. Lo que pasa es que, bueno, no lo podemos ver todavía. Esta semana es una semana muy difícil, porque va a ser toda una semana de eh, como de procesamiento, porque fueron cosas fuertes. Entonces, es una semana de procesamiento, de estar, como les dije antes, en un minuto en un lugar, a los 10 minutos, en un lugar totalmente diferente, viendo la realidad tal como es, y diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con mis proyectos? ¿Qué hago eh, con mis sueños? No se olviden también que Plutón, voy a seguir hablando de Plutón, de Neptuno y de Urano por un montón de tiempo. Plutón está en Acuario, entonces Plutón nos está mostrando cuando nos movemos en grupos, que grupos es cuando somos más de uno, pero también pasa internamente con las distintas partes nuestras, cuando nos tiran todas las partes para el mismo lado. Entonces es como que nos descoloca, porque si yo, es como que de repente digo, y mis proyectos, todo lo que yo tenía proyectado con esta persona, por ejemplo, todo lo que tenía proyectado con mi amiga, to- y es como que nos sentimos en el aire. Entonces, y muchos también, hay que decirlo también, es como que después de todo el tránsito de Urano por Tauro, que se supone que la vida nos cambió, nos dimos cuenta de por ahí que hay que moverse un poco, no ser tan cómodo, porque Tauro es una energía muy cómoda, muy buena, no me muevan de este lugar, que los demás hagan las cosas. eh, es como una energía muy densa, es como de manifiesto y sostengo. Eh, y encima manifiesto lo que me gusta, porque lo rige Venus, lo que me da placer, lo que me gusta, lo manifiesto. Pero pasó Urano por ahí. Entonces sacudió toda esa energía. Entonces, a muchas personas les puede haber pasado que esta salida, porque Urano entró en Géminis, pero salió de Tauro. Entonces, esta salida eh, fue como que una patada a esa nueva estabilidad que habían conseguido. Entonces, bueno, listo, ahora tendrán que buscar alternativas y ver la realidad. Eh, Hacerse cargo, bueno, no importa. Eso es, vamos a verlo de los dos lados, ¿no?
tanto la entrada en Géminis como la salida de Tauro. Bueno, entonces, lo que les decía, Mercurio entra en Tauro, entonces es una incertidumbre total, no sabemos bien qué pensar, tenemos planes que se nos cayeron, es como eh, empezar a crear nuevos patrones mentales. Bueno, y después tenemos unos cuantos movimientos bastante eh, tensos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Lilith está en Sagitario y le va a hacer un trígono a Marte que está en Aries. Entonces decimos, qué bueno un trígono. No, no es bueno, porque siempre decimos lo mismo. No es bueno, no, no es fácil. Siempre decimos lo mismo. El trígono significa que la energía fluye bien, que fluye, no tiene obstáculos, pero eso no quiere decir que no sea incómodo, porque estamos hablando de Lilith. Entonces, y de Marte. Entonces, acá lo que se plantea es como, bueno, yo ya vi esta circunstancia, eh, esto que venimos hablando, de lo que le puede haber pasado a cada uno, yo ya vi que hay, eh, que, que, mm, que hay detrás de esto. Entonces, Lilith, que está en Sagitario, es como que dice, bueno, si ya lo viste, no trances, no trances porque eh, transar sería traicionarte a vos mismo o a vos misma. Entonces es como, bueno, mi escala de valores, eh, hay cosas que siempre cedemos, ¿no? Pero hay cosas que son no negociables. Entonces, esas cosas de nuestra escala de valores, de nuestra filosofía de vida, que no son negociables, no las podemos negociar. Y yo sé que duele, yo sé que es como que hay como una ambivalencia, como el título que le puse a la luna de hoy, en decir, bueno, tal vez no tengo que ser tan dura, eh, bueno, tal vez mi amiga es así, no, no. Si es algo que es no negociable, es no negociable. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir nuestra nueva versión. La otra versión, la que vinimos viviendo hasta ahora, es la versión que se maneja por el miedo, por inseguridades, eh, eh, ya les digo, por esto de sentir que nos quieren, más o menos en la gran mayoría se trata de eso, pensar que nos quieren, que somos especiales, eh, y sí, somos especiales, pero para nosotras y nosotros mismos. O sea, si nosotros traicionamos nuestros valores, bueno, listo, después no hay queja, no hay reclamo, porque eh, se supone que la única persona que no nos va a traicionar nunca somos nosotros mismos. Entonces tenemos que afrontar el dolor tal vez de una pérdida, que es lógico, es el duelo que uno tiene que hacer, porque perdí una amistad, perdí un trabajo, perdí un vínculo, perdí dinero, porque Venus también tiene que ver con dinero, eh, perdí recursos. ¿Y saben qué? El tema del recurso tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces podemos decir, todo el tiempo que perdí y eso no se recupera. Entonces tenemos que ser conscientes. Yo sé que en este video estoy un poquito más vehemente, pero porque no es menor lo que está pasando. Eh, Todo el cielo nos está diciendo que necesitamos crear una nueva versión nuestra, no lo contrario a lo que éramos, la versión auténtica, lo que realmente queremos. Y eso trae mucho dolor, porque hay que enfrentar pérdidas eh, no físicas, sino pérdidas de partes nuestras, que nosotros pensamos que éramos así, y darnos cuenta de repente que no es que éramos así, sino que si yo no era así, no me iba a sentir querida porque es lo que aprendí. Es lo que aprendí. Tal vez aprendí a servir a todo el mundo y a postergarme. Entonces estuve toda mi vida sirviendo a todo el mundo. Y ahora nos damos cuenta que no, no es así. Entonces, si yo no sirvo a todo el mundo, ¿qué hago?
haciéndola bien facilita. ¿Qué hago con todo el tiempo que me sobra si no estoy todo el tiempo atrás de los demás? Y bueno, ese tiempo lo voy a tener que invertir en mí. Y eso a veces, aunque parezca mentira, cuesta. Porque nos quejamos muchas veces de que, uy, estoy tapada de cosas, que, bueno, listo, acá tenés la oportunidad. Es como que nos dijera el cielo. Bueno, no me quiero extender tanto con eso. Bueno, ¿qué pasa? Al mismo tiempo de esto que les digo de Lilith y Marte, durante la semana, Marte también hace, el mismo día, lo hace exacto, hace una cuadratura con Júpiter. Júpiter está en Cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Júpiter en Cáncer es como pone todo, lo amplifica. O sea, no podemos decir que algo que nos muestre Júpiter no lo vemos. Entonces, es como de alguna manera querer suavizar un poco las cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿será tan así? ¿No será que estoy exagerando? Como Júpiter infla, no, no podemos no verlo. Entonces decimos, tal vez me estoy pasando de mambo. Pero Marte, desde Aries, le dice, no, no. O sea, es una cuadratura. La incomodidad que vamos a sentir es impresionante. Pero de repente que yo tenga que ver a mi amiga la que me traicionó y tenga que tener una charla con ella. Voy a tratar de poner mi mejor voluntad. Un ejemplo estoy dando, ¿eh? Pero en la primera que se me detone lo que me hizo, no lo voy a tolerar, porque también está relacionado con Lilith. Entonces voy a decir, no, entonces, ¿qué? O sea, ¿a qué nos lleva esta energía? ¿A ir a pelearnos con todo el mundo? No, a fijarnos dónde nos metemos, a fijarnos qué vale la pena rescatar, qué ya está, ya terminó. eh, y, y quiero que quede claro una cosa, las cosas que terminaron, porque atravesaron algo nuestro no negociable, terminaron en esa versión. Pero eso no quiere decir que no se pueda como reconfigurar. En lo cual no se traspasen mis negociables y del otro lado tampoco. Pero es como si fueran, por ejemplo, mi amiga y yo somos dos personas distintas que se vuelven a relacionar. Si no, no hay forma, no hay forma. Entonces, piénsenlo bien. Bueno, otra cosa que pasa, que estos son todas curitas que nos ponemos. Por eso yo digo lo doloroso y lo movilizante que fue para mucha gente esto que pasó. Otra cosa que pasa es que la luna, él ya para el 9 de mayo, perdón, para el 4 de mayo, se va a unir con Lilith. Entonces, ¿qué pasa? Se unen en Sagitario. Sagitario siempre es el futuro, los planes que tengo, mis valores, eh, eh, mis proyecciones, mis valores éticos, ¿no? Mis proyecciones. Entonces, es como que la luna proyecta cuando está en Sagitario, proyecta futuro, es como en el futuro va a ser mejor, esto se va a poder arreglar, siempre a nivel vincular y de dinero. Y vínculos es todo, porque también puede ser el vínculo que tengo con mi trabajo. Entonces, vínculo es todo. Eh, y valores también, porque según lo que valoro, cuido o, o traiciono, por ejemplo. Si a alguien no lo valoro, que no me importa perderlo, lo traiciono y ya está. Bueno, después pagaremos las consecuencias, ¿no? Pero es una forma de decir. Bueno, entonces, es como que Sagitario mira futuro. Entonces, la luna en Sagitario proyecta futuro, un futuro mejor. Pero es una Lilith. Lilith es la luna negra. Entonces Lilith dice, deja deja de poner excusas a futuro para evitar tratar el tema hoy. Entonces, va a ser una semana tan como de candombe, porque es como que nuestra cabeza va a estar para un lado, para otro, no, pero en el futuro, y después no, que el futuro si no se ve hoy no se va a ver nunca, llenas de dudas, eh, y bueno.
todo operando como para, va a llegar el momento de la calma, ¿no? Hay mucho en el cielo que dice para, y aunque sea que haya mucho en Aries, ya lo dije también en otro video. Ustedes saben que yo trabajo con símbolos sabianos, los símbolos sabianos afinan muchísimo la lectura. Cada vez que hablamos de Aries decimos Aries se lleva todo puesto. No, 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 no es tan así. Aries, bien, bien, bien vivida la energía Aries, sabe cuándo parar, sabe cuándo descansar, sabe cuándo parar para tomar impulso, sabe dónde meterse, sabe cuándo vale la pena luchar por algo y cuándo no. Entonces no es siempre acción y me llevó todo puesto, no es puro impulso. Lo que pasa es que lo vivimos como puro impulso. Ahora que lo vivamos mal no quiere decir que sea la energía Aries pura. Entonces hay mucho en los movimientos de esta semana que nos dicen, para. O sea, si sabes que esto no, no. Si sabes que esto te va a hacer mal, no. ¿Por qué? Porque estamos en plena etapa de procesamiento, de reprocesamiento. Yo me atrevería a decir que con este ingreso de Urano en Géminis, recién ahora empezó todo lo que venimos anunciando hace rato que iba a empezar. Eh, Ahora sí, yo puedo decir, por lo menos desde los estudios que yo vengo haciendo, que ahora sí, ya como que no podemos no ver. Entonces, bueno, habrá gente que no empieza, cada uno decide, pero no podemos decir que no vemos. Eh, bueno, seguimos a ver. El 5, ¿qué pasa el 5? Es impresionante esta semana, porque esto que yo estoy nombrando son todos aspectos exactos. El 5, Plutón hace una cuadratura a Mercurio. Eh, a Mercurio en Tauro, ¿no? Son dos signos fijos. O sea, Acuario no cede, pero Tauro tampoco. Entonces, Plutón está en Acuario y Mercurio está en Tauro. Entonces, ahí es como eh, ya Plutón me mostró la caca del vínculo, el tema que tuve en el trabajo, el tema con mi amiga, el tema con mi marido. Ya está, ya lo vi. O sea, ¿qué vi? Que no funciona, que está muerto, palabra de Plutón, que hay que dejarlo atrás, que hay que soltar. Ya lo vi. Pero Mercurio todavía no lo puede asimilar. Entonces, ¿eso qué nos crea? Nos crea incertidumbre, no saber dónde estamos parados, no saber qué pensar, no saber cómo interpretar. Eso es Mercurio, cómo interpreto la realidad. Porque si el filtro que yo tenía anterior, Urano me lo voló por los aires, bueno, ahora veo la realidad sin filtro. Entonces, es difícil ese contacto, más todo lo demás, ¿no? Aparte no actúa solo, ¿no? Es como todo el clima de la semana. El 6 al otro día, empieza a retrogradar Plutón. El primero que empieza a retrogradar, porque hasta ahora estaba todo directo. Que empiece a retrogradar, ¿qué significa? Bueno, cuando empieza a retrogradar, es como que lo empieza a sentir adentro. Entonces, eh, no lo vivan como que es malo. Es el momento de empezar a trabajar realmente adentro nuestro, de decir, bueno, a ver, ¿qué parte mía eh, qué parte mía sostuvo tanto tiempo esto, qué parte mía se hizo la tonta ante cosas que ya las veía y por qué, ¿no? Porque es como que lo importante es eso, ¿y por qué? Y nos va a dar suficiente tiempo, hasta octubre va a retrogradar, y son 3 graditos nada más que va a retrogradar, pero como para que vayamos elaborando y viendo, a ver, es eso interno que nos hace sostener cosas tóxicas, que lo podamos desmantelar de alguna forma. De alguna manera sería como liberarnos de eso, y encontrarle un sentido. O sea, nosotros nacimos con eso, o sea, no con Plutón en Acuario. Cada uno tiene Plutón en algún lado de su carta. Pero bueno, esa sombra no es que va a desaparecer, pero es como que le tenemos que encontrar un significado y, y- y-
usarla como corresponde, porque Plutón nos produce muchas cosas feas, pero si usamos bien su energía nos libera. Lo que pasa es que la liberación es con dolor, es con angustia, es con duelo, pero bueno, empieza a retrogradar, o sea, se va todo para adentro. Y el 9 finalmente, llegamos al cuarto menguante. ¿Qué es el cuarto menguante? El cuarto menguante es una cuadratura entre el Sol y la Luna. Eh, pero no es lo mismo que el cuarto creciente, que también es una cuadratura. Es cuando ya se está cerrando el ciclo, o sea, el cuarto menguante. Entonces, acá podemos decir que el cuarto menguante es como una crisis de conciencia, pero que requiere limpieza. O sea, en la luna llena ya vi algo. Bueno, ahora tengo que empezar a limpiar, eh, porque en una semana voy a tener una luna nueva. Entonces, mis intenciones en qué van a estar basadas. La semillita esa famosa que siempre hablamos que voy a plantar, o sea, en qué voy a basar? Lo que quiero manifestar, lo- o sea, entonces este cuarto creciente eh, se las trae, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con decir, uy, hace menos de un mes yo tenía intenciones de determinada cosa, pero pasó de todo en el medio. Entonces, saber qué limpio y qué no. Les doy un ejemplo. Si yo tenía intenciones de, a ver, em, pro- en proyectar algo hermoso con, bueno, la típica, con una pareja. Con todo lo que pasó en el medio, es como que, no, ya no, no quiero saber nada, pero si no quiero saber nada, tengo que saber qué es lo que tengo que hacer una limpieza de mis emociones, bueno, así que, y les digo una cosa, se está haciendo largo el video. No quieran saber la cantidad de cosas más que se conectan, pero todas apuntan a lo mismo. Entonces va a ser una semana de mucha angustia en algunos casos, de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, de tener miedo de equivocarse, porque es como que estamos en el aire, no estamos en el aire, están haciendo nuestra nueva versión. Así que bueno, los dejo, les agradezco por su tiempo, perdón por las noticias, pero no son malas noticias, son buenas noticias. Porque si pasamos estas cosas y nos bancamos el dolor, vamos a salir renovados. Y ahí sí vamos a poder ser la mejor versión nuestra, que es lo que en realidad necesita la humanidad, pero no me quiero poner mística. Así que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.